tiempo es hoy. Vino Nuevo con el pastor Reinaldo Salazar. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el Salmo 96. Hoy quiero hablar dos cosas. Uno, el llamado a dejar las imágenes. Y dos, cómo limpiarnos de dioses, ídolos e imágenes. Eso vamos a aprender hoy. Salmo 96. Salmo 96. ¿Cuántos han estado aprendiendo algo estas semanas que hemos estado enseñando? ¿Sí? Ok. Creo que la mayoría de nosotros nunca se nos dio un estudio sobre ídolos, dioses e imágenes, ¿cierto? Bueno, hoy quiero amarrar esto porque las primeras enseñanzas que compartí con ustedes fue sobre los dioses. La segunda enseñanza fue sobre los ídolos. Y ya les he enseñado que normalmente cuando una persona forja, levanta un dios, el siguiente paso es hacer un ídolo de ese dios. ¿Me estoy comunicando? Repito, cuando alguien levanta un dios, el siguiente paso es hacer un ídolo de ese dios. O sea, primero está el dios, luego está el ídolo. Cuando la persona ha levantado un dios, ha levantado un ídolo, lo que le sigue son las imágenes. Repito, primero los dioses, luego los ídolos, luego las imágenes. En ese orden es que se manifiesta el espíritu de la idolatría. Se establecen dioses, se establecen ídolos, luego se establecen imágenes. Vea la escritura, Salmo 96, verso 5. Dice la escritura: porque todos los dioses de los pueblos, ¿qué es lo que son? Ídolos. Me detengo allí. Entonces, estamos encontrando en la escritura esto que acabo de escribir. Todos los dioses terminan convirtiéndose en ídolos. ¿Ok? Ahora vaya el profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 7 del profeta Ezequiel. De Ezequiel 7, verso 20. ¿Lo tienen? Dice Ezequiel 7:20: por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello, ¿qué fue lo que hicieron? Las imágenes. ¿Imágenes de qué? De sus abominables ídolos. Por eso se los convertí en cosa repugnante. Acá aprendemos que la gente hace imágenes de sus abominables ídolos. Por esto les he explicado. Primero se levanta un dios, la gente decide encontrar en algo o en alguien el valor de un ser supremo. Recuerde que la palabra Dios se define como ser supremo. Decidimos otorgarle ese rango de ser supremo a algo o a alguien. Una vez que nosotros nos enfocamos en un Dios, lo siguiente que hacemos de ese Dios, que es abstracto en principio, luego pasamos a la etapa de hacer un ídolo. O sea, no solamente lo queremos en abstracto, sino que lo queremos aquí. La enseñanza pasada les explicaba que hay una tendencia natural del hombre caído, del hombre adámico, que necesita tener algo aquí que ver. Por eso son los ídolos. Los ídolos responden a esa necesidad terrenal y natural de no solo tener un Dios invisible en alguna parte, sino que lo necesitamos aquí físicamente. Eso es lo que lleva a la gente a hacer ídolos. Pero resulta que la tendencia de los ídolos se lleva a un establecimiento en un lugar único. O sea, se establece un ídolo en un templo, en un local, y ese ídolo ahí se queda. Cuando la gente se va, el ídolo se queda allí. Y hay una sensación, cuando la gente se va del lugar donde está el ídolo, hay una sensación de que, ups, no viene conmigo. Entonces es donde pasamos de los ídolos a las imágenes. Entonces las imágenes es una expresión de manejo, es algo así como el iPhone, como el iPad, ¿verdad? De fácil manejo. Entonces necesitamos llevárnoslo con nosotros. Entonces hay una tendencia para que las imágenes sean de un manejo más sencillo. Por eso es, primero está un Dios, luego un ídolo, luego una imagen. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Ahora, para que usted vaya amarrando esto,
¿qué realmente hay detrás? ¿Cuál es la fuerza que hay detrás de todo esto? De un Dios, de un ídolo, de una imagen. ¿Por qué necesitamos ese manejo? Nosotros tenemos la tendencia, es una tendencia idolátrica. Póngame toda la atención. Es una tendencia idolátrica. Porque tenemos la tendencia de que necesitamos tener algo en la mano, necesitamos algo que nos diga que Dios está conmigo porque lo tengo aquí en la mano. ¿Me estoy dando a entender? De allí todos los símbolos, de allí todos los elementos religiosos de la idolatría, de todos los esquemas de imágenes, de dioses, de ídolos, etcétera, que se hace todo un mercadeo de esto. Recordarán ustedes el caso del libro de los Hechos en Éfeso, cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso y entonces empezó a predicar y la gente empezó a convertirse, y en medio de la conversión muchos de los mercaderes que promovían las imágenes de Diana, que Diana es el nombre traducido de Acera. Póngame mucha atención ahora. La mayoría de las imágenes se sustentan en una diosa, en un dios femenino. En la Biblia usted va a encontrar la diosa Acera. Usted va a encontrar en las diferentes culturas a Afrodita, a Venus, va a encontrar a Diana de los Efesios. Eso es lo que la Biblia llama en el profeta Isaías la reina del cielo. ¿Alguien me está oyendo? Entonces hay un espíritu, póngame toda su atención, hay un espíritu demoníaco que impulsa la adoración a la reina del cielo. Esa reina del cielo en todas las culturas se transcribe en Acera, Venus, Afrodita, Diana, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dando a entender? Entonces hay una tendencia de que esas imágenes nosotros necesitamos cargarlas, necesitamos tenerlas, porque es algo mediático entre Dios y nosotros. Es algo que yo necesito tener. Cuando usted tiene una tendencia dentro del mundo evangélico, hay una tendencia al tiliche. ¿Me estoy comunicando? Hay una tendencia al tiliche porque tenemos la idea de que con ese tiliche, ese chunche, yo siento que con ese chunche, se lo explico. Hay gente que le ha dado un poder al aceite más grande que el que tiene. Y hay gente que, con todo respeto, y yo entiendo que es parte de su falta de capacitación y de formación. Hay gente que ha venido con una botella de aceite y me dicen: pastor, ore por el aceite para santificarlo. Y yo me quedo: so what? ¿Qué me está diciendo? O sea, boom, o sea, ¿cuándo hay que orar por el aceite? Por el aceite no hay que orar nada, no hay que santificarlo. La Biblia nada más dice: oren por los enfermos, únjanlos con aceite y nada más. Pero el que opera el milagro no es el aceite, es el Espíritu Santo. El que opera el milagro es el Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Cuando nosotros tenemos la tendencia a mediar algo, ¿alguien me está oyendo? Cuando tenemos la tendencia a mediar algo para que ocurra el milagro, eso raya en la idolatría, eso raya en el paganismo. ¿Alguien me está oyendo? Ahí es donde todos y todas tenemos que tener el gran cuidado de ser personas maduras, ser personas responsables, analíticas, de pesar bien las cosas, de no estar tragándonos todo lo que la gente nos dice. ¿Alguien me está oyendo? O sea, porque podemos caer sin darnos cuenta en un ambiente de idolatría, de imágenes, de fetichismo, que es sumamente peligroso. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué hay detrás de todo esto? Póngame mucha atención ahora. ¿Qué mueve estas cosas? ¿Qué es lo que mueve el que las personas vayan a buscar a un Dios, establezcan un ídolo de ese Dios y luego manejen imágenes de ese Dios? Vea lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1 del libro de Romanos, verso 21 al 24. ¿Lo tienen? Ok, dice Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, me detengo un instante. ¿De qué clase de gente está hablando? ¿Está hablando que desconocía las cosas de Dios? No. Está hablando de gente que de una o de otra manera recibió información,
no solo de la existencia de Dios, sino que el texto está diciendo habiendo conocido, o sea, tuvieron algún tipo de acercamiento. Me estoy dando a entender. Sigamos leyendo. Habiendo conocido a Dios, ¿cuál fue la reacción? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué fue lo que no le dieron? Gracias. Me detengo un instante. Qué importante comprender esta parte de este versículo, porque el versículo está diciendo claramente que para poder yo darle el valor a Dios y no apartarme de Él en otras líneas, yo necesito aprender a glorificar a Dios y necesito aprender a darle gracias. Nuestro libro de oración, lo primero que ponemos en el libro de oración es aprenderle a darle gracias. Es aprender a alabarlo. Por eso la escritura dice: entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. ¿Por qué razón? Porque la manera en la que yo me acerco y fortalezco mi relación con Dios es estableciendo esa actitud de agradecimiento, esa actitud de acción de alabanza, de darle gloria, de darle honra, porque eso lleva a mi espíritu a reconocer a Dios como el único Dios verdadero y a depender de Él. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Cuando usted conoce a Dios y no le da gracias, no lo glorifica, dentro de su corazón usted alberga una puerta abierta para que su corazón se llene de tinieblas, y en ese proceso de entenebrecimiento haya una fuerza espiritual de maldad que va a gobernar su corazón y que lo va a estimular a apartarse de Dios y a convertirse en algún tipo de idolatría. Volvamos a leer verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ojo lo que viene, sino que se envanecieron. ¿Dónde se envanecieron? En sus razonamientos. Me detengo. Envanecerse significa llenarse de vanidad. O sea, lo que está diciendo es que se envanecieron en sus razonamientos. Su manera de pensar se volvió una manera de pensar vana, superficial, superflua, light, inconsistente. Me estoy dando a entender. O sea, se envanecieron en sus razonamientos. Es que ellos decidieron ser naturales, porque el razonamiento es el ejercicio natural, es el ejercicio terrenal. Me estoy dando a entender en esta hora. Póngame atención. Usted va a leer en 1 Corintios capítulo 2, donde la escritura dice que para el hombre natural las cosas de Dios son una locura. ¿Por qué para el hombre natural las cosas de Dios son una locura? Dice, porque no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? Porque han de discernirse espiritualmente. Pero el hombre natural no hace un ejercicio espiritual, no fortalece sus sentidos espirituales, sino que fortalece sus sentidos naturales. El hombre natural subsiste por lo que ve, por lo que oye, por lo que olfatea, por lo que gusta, por lo que siente. ¿Me estoy dando a entender? Y nuestros sentidos naturales están directamente conectados a nuestro cerebro, nuestra masa encefálica, nuestra capacidad neuronal y nuestra capacidad sináptica, nuestro consciente, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente. Ese es el hombre natural, ese es el hombre psíquico, ese es el hombre que gobierna su vida a través de su mente y de sus pensamientos naturales. Me estoy comunicando, iglesia. Entonces, cuando estamos leyendo donde dice se envanecieron en sus razonamientos, lo que está diciendo es que le dieron puerta abierta a su hombre natural, a su hombre terrenal, a su hombre carnal, que le fue más importante su cerebro, sus pensamientos carnales, sus pensamientos neuronales, que todo aquello que es de orden espiritual. Volvamos al texto, por favor. Leo de nuevo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuál es la consecuencia? Ojo, y su necio corazón, ¿qué le pasó al necio corazón? Fue entenebrecido. Entonces resulta que cuando una persona, por eso usted va a leer en la Biblia donde dice el necio
en su corazón, ¿qué es lo que dice? No hay Dios. ¿Por qué? Porque la necedad empieza tratando de agarrar a Dios ecuacionalmente, aritméticamente, de forma científica, razonarlo. Y cuando como hombre natural, como hombre terrenal, como hombre carnal, trato de meter a Dios en mis sentidos naturales, yo no lo puedo entender. No hay forma de entender a Dios a través del método científico. ¿Alguien me está oyendo? No hay forma de entender a Dios a través del método de la observación. No hay forma de entender a Dios a través de la ecuación. ¿Por qué? Porque Dios no es natural, Dios es espiritual. Me estoy dando a entender. Y cuando yo me envanezco en mis razonamientos, o sea, genero un proceso de razonamiento y de pensamiento que finalmente es superficial, es necio, esto provoca que mi corazón se llene de entenebrecimiento. No pierda Romanos capítulo 1. Vaya conmigo a Efesios, sin perder Romanos. Libro de Efesios, capítulo 4 del libro de Efesios, verso 17 y 18. ¿Lo tienen? Y 19, 17, 18 y 19. Dice la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, pon atención a lo que lee. Número 1, que ya no andéis como los otros gentiles. La pregunta es: ¿cómo andan los otros gentiles? Respuesta: que andan en, ¿cómo andan? En la vanidad de su mente. Entonces Pablo le está diciendo a los creyentes: ya no anden como los otros gentiles, o sea, ya no anden como el hombre natural, el hombre adámico, el hombre carnal, ya no cojan más ese camino. La pregunta es: ¿cómo andan ellos? La respuesta es que andan, caminan, viven en la vanidad de su mente. O sea, su mente es una mente banal, una mente superficial, una mente llena de vanidad. Por eso usted va a leer también en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, donde dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. O sea, el mundo, la sociedad natural, es la que nos invita, es la que nos seduce a que nosotros nos ejercitemos en nuestros sentidos naturales. ¿Me estoy dando a entender? Y cuando yo me ejercito en mis sentidos naturales, cuando yo me muevo en mis sentidos naturales, el que se está moviendo es mi hombre terrenal, es mi hombre natural, es mi hombre adámico, es mi hombre carnal. No es mi hombre espiritual, no es mi alma, es mi hombre natural. Y mi hombre natural se sustenta por lo que ven los ojos, lo que oyen mis orejas, etcétera. Son los sentidos naturales. Y esos sentidos naturales lo que me hacen es ver lo superficial de la vida, me hacen sostenerme por la vanidad de la vida. Todo lo que tenemos acá, señoras y señores, es banal. Me estoy dando a entender. Todo lo que tenemos es banal. Algo vano es algo que no es real, que no se sostiene en la eternidad, que es atemporal, que es temporal, que no es eternal. ¿Qué es lo que no es vanidoso? Lo que es eternal, lo que permanece, lo que se sostiene para siempre. ¿Me estoy dando a entender? Volvamos a Efesios entonces, capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Porque andan en esa vanidad mental. Verso 18. Teniendo, ¿qué es lo que tienen? El entendimiento. ¿Cómo tienen el entendimiento? Entenebrecido. ¿Y qué les ocurre? Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Me detengo un instante. Entonces resulta que cuando alguien anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento entenebrecido. Y cuando tienes el entendimiento entenebrecido, estás ajeno de la vida de Dios. Dios está hablando en español y usted está hablando en chino y árabe. Totalmente están desintonizados. Me estoy explicando. Totalmente lejos el uno del otro.
Estamos ajenos de la vida de Dios. La pregunta, ¿por qué estamos ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. Porque hay ignorancia, por la dureza del corazón. ¿Me estoy dando a entender? Ok, no pierda Romanos 1. Vaya conmigo al libro de Hebreos ahora. Hebreos, capítulo 4 del libro de Hebreos. Perdón, capítulo 5 del libro de Hebreos. Capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuantos habéis hecho, ¿qué dice la Biblia? Tardos para oír. Cuando está diciendo tardos para oír, hermano, traduzcámoslo como déficit atencional espiritual. ¿Están aquí? O sea, tardos para oír es que hay gente que oye y oye por ahí que alguien habla, que alguien está diciendo, pero no está captando, no está entendiendo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso leíamos en Efesios lo que leímos, que hay gente que simple y sencillamente están ajenos de la vida de Dios. Y ajenos de la vida de Dios porque ellos andan en la vanidad de su mente. Y como andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido. Consecuencia, están ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón, por la ignorancia que en ellos hay. No captan las cosas que son de Dios, porque se han movilizado y se han entrenado en el hombre natural, se han entrenado en su capacidad neuronal, su capacidad sináptica, su capacidad de razonamiento, su coeficiente intelectual. Uno puede toparse con personas, hermano y hermana, intelectuales increíblemente, con un coeficiente intelectual bárbaro, que manejan información, el intelecto impresionantemente. Pero que una persona tenga una capacidad neuronal, sináptica, un coeficiente intelectual increíble, no significa que esa persona tenga inteligencia espiritual. Gracias por habernos acompañado. Comuníquese al teléfono 506-2221-1991 o al correo templo@raxa.co.cr. Le esperamos en nuestra próxima cita de Vino Nuevo Internacional.